Bienvenidos a la continuación del contenido 3, reducción de datos, medidas descriptivas básicas y representaciones gráficas. Normalmente, antes de realizar análisis más complejos, se parte de la estadística descriptiva para hacerse una primera idea del comportamiento de cada una de las variables contenidas en nuestra matriz de datos. La variabilidad es el estudio de la dispersión de las puntuaciones, contribuyendo a explicar la magnitud y naturaleza de las mismas. Lo contrario a una variable es una constante, es decir, cuando todos los objetos tienen la misma puntuación, cuando no hay diferencias y por tanto no hay variabilidad. Generalmente, primero se estudia la tendencia central del grupo, es decir, hacia qué puntuación tiende el grupo. El índice más conocido es la media aritmética. Sin embargo, este índice por sí solo no nos proporciona suficiente información como para hacernos una idea del grupo. La mayoría de los sujetos tienen unas puntuaciones cercanas a la media o hay sujetos con puntuaciones muy altas y muy bajas. Sería una pregunta común. En otras palabras, nos estamos preguntando si el grupo es homogéneo en torno a la media o heterogéneo. Muchas puntuaciones distan considerablemente de la media, tanto por arriba como por abajo. Dicho de otra forma, ¿hay o no hay dispersión de las puntuaciones en torno a la media aritmética? Sería otra pregunta común un poco más completa. Para comprobarlo, nos referiremos a las medidas de variabilidad o dispersión como la desviación típica. Una vez tabulados los datos, comenzamos a trabajar con la matriz de datos y a realizar los análisis pertinentes. Normalmente se parte de la estadística descriptiva para hacerse una primera idea del comportamiento de cada una de las variables contenidas en nuestra matriz de datos. La estadística descriptiva consiste en una serie de procedimientos para organizar, clasificar y resumir conjuntos de datos a través de índices numéricos y por medio de representaciones gráficas. Entre las medidas más comunes que giran en torno a la estadística descriptiva tenemos los índices numéricos, que son las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, las medidas de variabilidad, que son la amplitud, la varianza y la desviación típica, y por último las representaciones gráficas, que comúnmente se utilizan gráficos de sectores, gráficos de barras, histogramas, gráficos de cajas, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos unas medidas de tendencia central y de variabilidad. Fíjense ustedes que aquí para caracterizar un grupo necesitamos ambas medidas. Por un lado están las medidas del conjunto que está ubicado a la izquierda versus el conjunto que está ubicado a la derecha. Fíjense ustedes que aquí hay una variabilidad de las medidas que va de 0 a 10. Tres de los elementos del conjunto son iguales a 0 y los otros 3 iguales a 10. Y luego hay un conjunto de valores que son constantes. Si calculamos la media aritmética del conjunto que está ubicado a la izquierda, bien, simplemente sumamos todas las medidas y la dividimos entre el número de medidas o de elementos y eso nos va a dar aproximadamente igual a 5. Luego, si tomamos el conjunto de la derecha y calculamos, en este caso, la variabilidad dada por S, nos va a dar la variabilidad en este caso igual a 0 y nos va a dar la medida de tendencia central igual a 0. En el caso contrario del conjunto de la izquierda, si calculamos la variabilidad, esta variabilidad va a ser distinta de 0 y va a tener un valor alto. Fíjense que el conjunto de la derecha, por ser un conjunto constante, tiene una variabilidad igual a 0 y una media que es igual a uno de los elementos del conjunto. Y por otro lado, el conjunto de la izquierda, bien, tiene una variabilidad de valor alto. Simplemente tomamos estos valores, se colocamos acá 30, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número de medidas, que en este caso serían 6, y tomamos la raíz. Y esa variabilidad S va a ser distinta de 0, lo cual da un valor alto de las medidas, en este caso de tendencia central. Medidas de tendencia central, media, mediana y moda, usos e interpretación. Vamos a trabajar un poco con estas medidas de tendencia central que son de las más comunes en la estadística descriptiva. Bien, la tendencia central del grupo indica hacia qué valor tiende a ir el grupo.
El índice o medida más conocida es la media aritmética y su símbolo simplemente se coloca con pues una rayita encima de este caso la X, bien, que representa a la medida que por naturaleza, bien, de la notación que se utiliza en estadística, normalmente se utiliza la X con este símbolo encima, bien. Sin embargo, acá la media puede colocarse para cualquier magnitud. Por ejemplo, si estamos midiendo unas magnitudes que están relacionadas con algún experimento en biología, algún experimento en física o algún experimento en educación o en el campo de la psicología, pues la media simplemente, pues, el símbolo X puede ser sustituido por el símbolo que esté relacionado directamente con la magnitud que se está midiendo en un momento determinado. Bien, lo que sí es constante siempre es la rayita encima que me indica que es la media aritmética. Bien, la media aritmética se define como la suma de todas las puntuaciones entre el número total de sujetos. Bien, y se simboliza a través del símbolo delta. Interpretar una media aritmética suele ser muy sencillo. Para interpretarla correctamente es conveniente conocer la puntuación mínima y máxima de la escala de media de la variable y situar la media aritmética dentro de ese recorrido. Bien, normalmente eso se tiende a hacer con una campana de Gauss. Bien, para una campana de Gauss perfecta, donde las medidas de tendencia central estén unas hacia el lado izquierdo, las menores, y hacia el lado derecho, las mayores, pues simplemente la medida de tendencia central va a estar aproximadamente en el medio de la campana. Más adelante, cuando estemos estudiando un poco lo que está relacionado con la kurtosis, pues la posición de la media aritmética, que es el valor de tendencia central más probable, pues va a ir cambiando dependiendo de la kurtosis que tenga la campana de Gauss en un momento determinado o cualquier otro tipo de distribución. Continuemos. Siguiendo con las medidas de tendencia central, ahora tenemos la moda. La moda se simboliza con el símbolo M mayúscula y O minúscula. Es el valor con frecuencia absoluta más alto, la puntuación que más se repite. Por tanto, la moda no necesita ningún cálculo. Cuando tenemos dos puntuaciones con la misma frecuencia, diremos que la distribución es bimodal y entonces diremos que las modas son, por ejemplo, 4 y 5. También podemos encontrarnos distribuciones de frecuencias en la que más de dos puntuaciones tienen la misma moda. En este caso hablaremos de distribuciones plurimodales. En el caso de la mediana, se simboliza con la letra M mayúscula y D minúscula, y es aquel valor que deja por encima y por debajo de sí al 50% de los sujetos de la muestra, el valor central de la distribución de frecuencia. Veamos unos ejemplos en la diapositiva siguiente. Aquí en esta tabla, fíjense ustedes que estaría en este caso, en este caso el valor, los valores, en este caso el número de sujetos, ¿ok? Bien, la frecuencia, bien, y la frecuencia absoluta. Fíjense ustedes que acá la moda en este caso sería 16, si nosotros nos regresamos un poco a la lámina anterior, es el valor con frecuencia absoluta más alto, y fíjense ustedes que entre estos valores, bien, este es el 16, o el sujeto 16, o el elemento 16 de esta tabla, es el que se corresponde con la frecuencia, en este caso, más alta. Luego, en este caso, tenemos la mediana, bien, la mediana que, por supuesto, la mediana va a estar ubicada aproximadamente entre dos valores. Recordemos que es aquel valor que deja por encima y por debajo decía el 50% de los sujetos de la muestra. Fíjense que estas son muestras plurimodales porque en este caso tienen dos medianas, una ubicada aproximadamente en 25 y la otra ubicada aproximadamente en 14.5, la que deja por encima y por debajo exactamente, bien, aunque la media, en este caso la mediana que se calcula es 14.5. Fíjense ustedes que los valores que están acá, el valor 25 deja por encima y por debajo, bien, a pues las frecuencias de las muestras que se tomaron. Aquí tenemos otra tabla, bien, fíjense ustedes que si sacamos en este caso la mediana será de 14.5. Fíjense ustedes que en puntuaciones pares, bien, pues aquí podemos ver nosotros, por un lado, el valor que deja por debajo del 50%, que sería en este caso 25, y el valor que deja por encima del 50%, que sería 25 más.
Ok, entonces fíjense ustedes que aquí tenemos aproximadamente que el valor, en este caso de tendencia central, sería aproximadamente 50, ¿no? Para definir entonces lo que sería la mediana. Bien, continuemos. Siempre que sea posible, se debe calcular la mediana y la moda, porque hay que tener en cuenta que la media aritmética es sensible a las puntuaciones extremas, no así la mediana ni la moda. La mediana puede ser una medida preferible a la media cuando las puntuaciones extremas pueden distorsionar la verdadera tendencia central del grupo. Entonces podemos utilizar en este caso, en variables de intervalo razón se recomienda sacar la media, la mediana y la moda. En variables de tipo ordinal, la mediana y la moda. Y en variables de tipo nominal se recomienda siempre calcular la moda. Entonces es importante repetir esto. En variables de intervalo o razón, bien, eso por supuesto es cuando después de que se definan las variables, se debe tomar la media, la mediana y la moda de esas variables. En variables de tipo ordinal se debe tomar la mediana y la moda de las variables ordinales, y en variables de tipo nominal solo la moda. Bien, y eso simplemente tiene que ver con la naturaleza de cada uno de los tipos de variables. Además, como la media se ve arrastrada por puntuaciones extremas, la mediana suele ser una medida preferible a la media cuando existen puntuaciones extremas que distorsionan la verdadera tendencia central del grupo. Fíjense ustedes que aquí tenemos, en este caso, un conjunto versus el otro. Del lado izquierdo tenemos directamente pues lo que sería en este caso la media aritmética, y luego tenemos la mediana. Igualmente del conjunto de la derecha tenemos la media aritmética y la mediana. Fíjense que en este caso las medianas coinciden y las medias aritméticas no. Bien, fíjense ustedes que acá en este caso la moda, bien, sería el 5, bien, que como dijimos anteriormente es el elemento cuya frecuencia en este caso es más alto, y la moda simplemente pues la vamos a tomar directamente a partir del cálculo de la mediana, ¿no? En este caso sería 5. Bien, si hacemos una sumatoria, bien, de el conjunto o el promedio de los elementos que van a conformar directamente el cálculo de la mediana y la moda, bien, fíjense que es igual a 7, bien, y se dice que es un valor aberrante porque exactamente tiende a un valor de 42, es decir, que está por debajo del valor de 42, no es un valor aberrante, ¿no? Por encima de 42, el promedio en este caso de la mediana, bien, pues da un valor aberrante que debe ser interpretado en la investigación como un valor que excede los límites de el cálculo y de, en cierto modo, la interpretación de las medidas que se está haciendo, ¿no? Que se estén haciendo en un momento determinado. Claro, es difícil definir exactamente el valor aberrante, cuál va a ser su función. La función se debe ver directamente en ya un problema aplicado, ¿no? Donde, por supuesto, pues ese valor aberrante tiene que estar por debajo de 42. Y allí se hace una interpretación directa. Continuemos. Medidas de variación. Las medidas de tendencia central por sí solas no nos proporcionan suficiente información como para hacernos una idea de las características del grupo. Nos podemos preguntar si el grupo es homogéneo en torno a la media aritmética. La mayoría de las puntuaciones están cerca de la media. O heterogéneo, muchas puntuaciones distan considerablemente de la media, por tanto por arriba como por abajo, ¿no? Por esta razón, el índice de tendencia central debe ir acompañado por un índice de dispersión o variabilidad que indique en qué medida las puntuaciones de los sujetos se dispersan o varían en torno a la media aritmética. Entre estas mediciones tenemos la desviación media. La desviación media se va a simbolizar con la letra mayúscula D y la letra mayúscula M, bien, y es una medida que implica la media aritmética de las desviaciones de las puntuaciones directas respecto de la media aritmética. Es decir, si la desviación media es alta, significa que las puntuaciones se desvían y por supuesto están alejadas de la media aritmética del grupo. Es un grupo que se puede denominar heterogéneo. Si la desviación media es pequeña, significa que las puntuaciones del grupo están próximas a la media aritmética y se dice que es un grupo homogéneo. Bien, la desviación media se calcula con el valor absoluto de la suma de las diferencias entre cada puntuación directa y la media.
entre el número total de sujetos y su, en este caso, pues su expresión matemática la tenemos aquí del lado derecho. dm es igual a la sumatoria del valor absoluto de la suma de las diferencias de la puntuación directa y la media entre el número total de sujetos que están siendo analizados. Bien, con esta parte entonces hemos terminado esta entrega del contenido 3. Los invitamos a la próxima entrega, en la cual seguiremos trabajando con reducción de datos, medidas descriptivas básicas y representaciones gráficas.